Estos son 20 datos curiosos o misterios sorprendentes que te volarán la cabeza. El iPhone más grande del mundo existe y es totalmente funcional. Los creadores de contenido, Aruni Mani y Matthew Perks, sorprendieron al mundo al construir el iPhone más grande del planeta. Este dispositivo gigantesco no era una simple maqueta, era completamente funcional. Imagina un iPhone tan grande como una puerta de garage, con una pantalla táctil de más de 2 metros de alto. ¿Cómo lo hicieron? Modificaron una pantalla gigante y usaron tecnología de punta para que la interfaz de iOS se proyectara y respondiera al tacto, tal como un iPhone normal. El proceso fue un desafío, lleno de creatividad e ingenio. Tuvieron que diseñar piezas personalizadas, solucionar problemas de compatibilidad y asegurarse de que la pantalla respondiera sin fallos. Este colosal iPhone no solo se convirtió en un fenómeno viral en redes, sino que demostró hasta dónde pueden llegar las ideas más alocadas cuando se mezcla tecnología y pasión por lo extraordinario. La increíble historia del niño burbuja. ¿Qué pasó con David Vetter? David Vetter, mejor conocido como el niño burbuja, vivió toda su vida sin poder salir al mundo exterior ni tener contacto físico con nadie. Nació en 1971 con una enfermedad genética rara llamada inmunodeficiencia combinada grave, que hacía que cualquier bacteria o virus fuera mortal para él. Para protegerlo, sus médicos decidieron colocarlo en una especie de burbuja de plástico, un ambiente esterilizado y cerrado donde podía respirar sin riesgos. Vivir en una burbuja no solo era complicado, era solitario y limitante. David solo podía ver a sus padres y jugar con su hermana a través de las paredes de plástico. No podía sentir el sol, el viento, ni un abrazo. En una ocasión, la NASA creó un traje especial para que pudiera caminar fuera de su burbuja, pero aún así era incómodo y limitante. Aunque su historia es triste, David dejó una huella en la medicina y ayudó a entender mejor cómo tratar enfermedades inmunológicas. Los tatuajes son una forma de arte que ha fascinado a la humanidad durante miles de años, pero ¿sabes realmente cómo funciona la tinta en tu piel? Cuando una aguja de tatuaje penetra en la piel, lo hace a una velocidad increíble, entre 50 y 3000 veces por minuto. Esta aguja inyecta tinta en la dermis, la capa intermedia de la piel. Pero ¿por qué la tinta permanece ahí y no se desvanece con el tiempo? La clave está en la respuesta del sistema inmunológico. Al detectar la tinta como un cuerpo extraño, los glóbulos blancos intentan eliminarla, pero no pueden con las partículas más grandes de tinta. Como resultado, las partículas se quedan atrapadas en la dermis, encapsuladas por células llamadas fibroplastos, lo que hace que el tatuaje sea visible de forma permanente. Con el paso de los años, los tatuajes pueden desvanecerse un poco debido a la regeneración celular, pero la tinta permanece atrapada, haciendo que el arte corporal dure toda la vida. ¿Por qué algunas personas desean tener una discapacidad aunque estén físicamente sanas? Este fenómeno se conoce como el trastorno de identidad de integridad corporal, o BID por sus siglas en inglés. Quienes lo tienen sienten que alguna parte de su cuerpo no les pertenece o no debería estar ahí, y esa sensación les causa mucho malestar. Por ejemplo, pueden sentir que uno de sus brazos o piernas no debería funcionar o que debería usar una silla de ruedas, aunque su cuerpo esté totalmente sano. ¿Por qué alguien querría algo así? Bueno, los científicos creen que puede estar relacionado con cómo el cerebro se conecta con la imagen corporal. Algunos estudios sugieren que en estos casos el cerebro no reconoce completamente una parte del cuerpo como propia. Esto no significa que sea una fantasía. Quienes tienen BID viven con mucha angustia y suelen ocultarlo por miedo a ser juzgados. Es un tema muy complicado y en estudio, pero lo importante es entender que no es algo que estas personas elijan fácilmente. En realidad puede ser un trastorno que les afecte mucho. ¿Sabes que los bigotes de los gatos no solo están en la cara? Los bigotes de los gatos, llamados técnicamente vibrisas, son mucho más que simples pelos largos en su cara. Estos sensibles y especializados pelos ayudan a los gatos a detectar el entorno y medir distancias. Pero lo sorprendente es que no solo tienen bigotes en la cara, también tienen vibrisas en otras partes del cuerpo. Los gatos tienen bigotes en la parte posterior de sus patas delanteras, lo que les ayuda a percibir objetos y moverse con agilidad en espacios reducidos. Estas vibrisas funcionan como un radar, envían señales al cerebro sobre lo que las rodea, permitiendo que el gato reaccione rápidamente a cualquier cambio. Esta capacidad es crucial para cazar, escalar y explorar. Además, los bigotes de los gatos son tan sensibles que pueden detectar cambios en la presión del aire, ayudándolos a anticipar la presencia de presas o posibles peligros. ¿Sabías que los castores hacen pausas al morder? Los castores son más inteligentes de lo que parece. Cuando un castor está mordiendo un árbol, a menudo se detiene para escuchar y evaluar las situaciones antes de continuar. Este comportamiento es crucial porque les ayuda a determinar si el árbol se está cayendo o si hay algún peligro cercano. Al hacer pausas pueden percibir cambios en el sonido o en el movimiento del árbol, lo que les permite reaccionar rápidamente y evitar ser aplastados. Al escuchar atentamente pueden detectar si otros animales se han acercado o si el árbol está a punto de caer. Este tipo de comportamiento no solo es una muestra de su inteligencia, sino también una estrategia de supervivencia que les permite trabajar de manera eficiente y segura. Así que la próxima vez que veas un castor trabajando en un árbol, recuerda que no es solamente está masticando, está escuchando y planificando su próximo movimiento. ¿Te imaginas despertar de un coma y ser millonario al poco tiempo? Imagina que te despiertas después de meses en coma. Apenas recuerdas lo que pasó. El mundo cambió y tú sigues vivo. Eso ya suena a milagro, ¿no? Pero aquí es donde la historia se vuelve increíble. Después de su recuperación, este hombre no solo volvió a caminar y retomar su vida, decidió intentar su suerte en un concurso de autos y ganó. Sí, sin esfuerzo, de la nada, un coche nuevo. Para cualquiera, esto ya sería un golpe de suerte, pero él no paró ahí. Poco después, con un boleto de la lotería que compró por impulso, se llevó nada menos
que $250,000. ¿Coincidencia o destino? Nadie lo sabe, pero hay quienes creen que esta suerte es como una segunda oportunidad que el universo le dio. Tal vez despertarse de un coma es la mejor manera de decirle a la vida: estoy listo para todo. ¿Sabes que en Uganda existe una prisión con su propia liga de fútbol? En Uganda existe una prisión que no solo alberga reclusos, sino que también les permite disfrutar del deporte más popular del mundo, el fútbol. Esta prisión, conocida como la prisión de Luzira, ha creado su propia liga de fútbol para los internos, ofreciendo una oportunidad única para que los prisioneros se mantengan activos y se enfrenten a desafíos fuera de su vida cotidiana. El fútbol se ha convertido en una herramienta poderosa para la rehabilitación, fomentando la disciplina y el trabajo en equipo entre los reclusos. Al participar en esta liga, los internos pueden liberar el estrés y la tensión acumulada, además de desarrollar habilidades interpersonales que podrían ser útiles al reintegrarse a la sociedad. La liga de fútbol no solo les ayuda a los internos a mantenerse en forma, sino que también brinda momentos de camaradería y diversión en un entorno muy difícil. A través del deporte, estos hombres se encuentran una forma de esperanza y redención, recordándoles que aún hay vida y oportunidades más allá de las rejas. ¿Podría un asteroide acabar con nosotros en el 2029? El 13 de abril del 2029, la Tierra vivirá un evento único en la historia moderna. El asteroide Apophis, uno de los más grandes registrados, pasará increíblemente cerca de nuestro planeta. Este pedazo de roca espacial mide más de 300 metros de ancho, casi como 3 campos de fútbol. Aunque en principio los científicos pensaron que podría chocar con la Tierra, cálculos recientes muestran que pasará a unos 31,000 kilómetros de nosotros. Para que te hagas una idea, esa es una distancia menor que la de algunos satélites que orbitan la Tierra. Pero, ¿qué significa todo esto? Bueno, un asteroide tan cerca podría tener efectos en nuestros sistemas de comunicación y GPS. Incluso algunos expertos piensan que el tirón gravitacional de la Tierra podría desviar ligeramente su trayectoria. Aunque no estamos en riesgo directo, este evento podría ser la oportunidad única para estudiar asteroides de cerca y entender más sobre las amenazas espaciales. ¿Cuál es la palabra más larga que conoces? La lengua española está llena de palabras fascinantes, pero una de las más largas que se conoce es anticonstitucionalmente, que cuenta con 23 letras. Aunque no es de uso cotidiano, es un excelente ejemplo de la complejidad del español y su capacidad para formar palabras largas. Sin embargo, hay otras palabras que superan a anticonstitucionalmente en longitud, aunque suelen ser términos técnicos o científicos. Por ejemplo, esternocleidomastoideo, que se refiere a un músculo del cuello, también es bastante larga, con 22 letras. Pero si hablamos de términos más extremos, en ciertos contextos se puede mencionar hipopotomostrosesquipedaliofobia, con 35 letras, que es el medio racional a las palabras largas. Esta palabra, aunque no está en los diccionarios formales, es un ejemplo de cómo la creatividad del idioma puede llevar a la creación de términos inusuales. ¿Qué pasaría si escalas al Everest y te encuentras con un cuerpo? Al escalar el monte Everest, uno de los desafíos más grandes para los montañistas, no solo se enfrenta al frío extremo o la falta de oxígeno. Una de las cosas más inquietantes es que algunos escaladores utilizan el resto de otros montañistas como punto de referencia. En el Everest hay más de 300 cuerpos que permanecen en la montaña, y debido a las difíciles condiciones, muchos de ellos no pueden ser recuperados. Por ejemplo, el cuerpo de un escalador que no logró llegar a la cumbre y se ha convertido en una señal para los demás. Los escaladores dicen: si ves a este montañista, ya estás muy alto. Esto puede sonar macabro, pero es una realidad que los escaladores deben aceptar. Cada cuerpo cuenta una historia, y para muchos es un recordatorio de los peligros que enfrentan. Así que la próxima vez que pienses en escalar, recuerda, en el Everest, la historia de los que han pasado por ahí está por todas partes. ¿Sabías que la comida de los pilotos puede salvar vidas? Cuando subimos un avión puede parecer curioso que los pilotos y copilotos no compartan la misma comida que los pasajeros. Esto se debe a una medida de seguridad y prevención muy importante en la aviación. La razón principal es evitar que ambos miembros de la tripulación se vean afectados por una posible intoxicación alimentaria. Si el piloto y el copiloto comieran lo mismo y uno de ellos se sintiera mal por un problema en la comida, esto podría ser un riesgo de seguridad en el vuelo. Para asegurarse de que al menos uno de ellos esté en condiciones óptimas para manejar la situación, se les ofrece comidas diferentes. Además, las aerolíneas siguen protocolos estrictos para garantizar que las comidas sean seguras y adecuadas para la salud de la tripulación. Por lo tanto, al variar sus platillos se reduce el riesgo de que ambos se vean incapacitados al mismo tiempo. Esta práctica es una de las muchas formas en que se prioriza la seguridad en la aviación. ¿Por qué el libro de Enoch fue excluido de la Biblia? El libro de Enoch es un antiguo texto judío que no forma parte de la Biblia, pero es fascinante. Se dice que fue escrito por Enoch, el bisabuelo de Noé, y describe sus visiones del cielo, ángeles y gigantes. Este libro revela cómo los ángeles, conocidos como vigilantes, descendieron a la tierra y se relacionaron con las mujeres humanas, lo que resultó en la creación de la raza de gigantes llamados Nephilim. Es interesante pensar que este texto fue tan influyente que varios padres de la iglesia lo citaron, pero a pesar de eso, nunca fue aceptado como parte de las escrituras canónicas. Imagínate que el libro de Enoch tuviera un lugar en la Biblia. Cambiaría la forma en que entendemos la historia y la espiritualidad. ¿Qué pasaría si dejas de comer por 382 días? Imagina poder sobrevivir sin comer nada durante más de un año. Eso es exactamente lo que hizo Angus Barbieri en la década de los 60. Este hombre de 27 años y con un peso de 203 kilogramos decidió que era hora de cambiar su vida. Ingresó a un hospital en Escocia y comenzó un ayuno impresionante que duró 382 días. Sí, escuchaste bien. Durante ese tiempo solo consumió líquidos como té, café y vitaminas.
La historia de Angus no solo es increíble, también es un ejemplo de fuerza de voluntad. Aunque puede sonar extremo, su hazaña se realizó bajo supervisión médica. Al final del desayuno, Angus logró perder más de 125 kilogramos y cambiar por completo su vida. Su historia nos muestra que a veces la determinación puede llevarte a lugares que nunca imaginaste, pero también nos hace reflexionar. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por un cambio? ¿Es posible cambiar el pasado y seguir existiendo? La paradoja del abuelo es uno de los conceptos más intrigantes en la discusión sobre los viajes en el tiempo. Imagina que inventas una máquina del tiempo y decides viajar al pasado para conocer a tu abuelo cuando él era joven. Pero, ¿qué pasaría si accidentalmente le impidieras de conocer a tu abuela? Si tu abuelo nunca conoce a tu abuela, entonces tus padres nunca nacen, y por lo tanto, tú nunca naces. Aquí es donde surge la paradoja. Si nunca naciste, ¿cómo pudiste viajar al pasado para impedir que tu abuelo conociera a tu abuela? Este dilema ha fascinado a científicos, filósofos y escritores de ciencia ficción. Se plantea la pregunta de si los viajes en el tiempo son realmente posibles. ¿Podrías alterar el pasado sin afectar tu propia existencia? Aunque muchos creen que los viajes en el tiempo podrían ser viables en teoría, la paradoja del abuelo sugiere que hay complicaciones lógicas que lo hacen extremadamente problemático. Esta es la historia de la mujer que se casó con un holograma. Alicia Framis es una artista y diseñadora que ha llevado el concepto del amor y relaciones a un nuevo nivel. Ella se casó con un holograma. Sí, escuchaste bien. En una ceremonia donde la realidad se mezcla con la tecnología, Alicia unió su vida a una representación digital. Pero, ¿qué significa esto realmente? La idea de casarse con un holograma podría sonar loca, pero nos hace cuestionar las fronteras del amor. En el futuro, las relaciones podrían no estar limitadas por lo físico. Imagina poder personalizar tu pareja ideal, o tener a alguien que nunca te deja, que siempre está disponible, pero que no tiene cuerpo. Esto también planea preguntas sobre la soledad y la conexión. Mientras algunos podrían pensar que es una locura, otros creen que es un paso hacia una nueva forma de amor. En un mundo donde la tecnología avanza, ¿será este el futuro de las relaciones? ¿Alguna vez te has preguntado si podrías convertirte en un experto de la noche a la mañana? El síndrome de la sabiduría repentina es un fenómeno curioso que ha fascinado a muchos. Se refiere a momentos en los que personas comunes sin ninguna habilidad especial de repente muestran un profundo conocimiento o destrezas en un área específica. Esto ocurre a menudo tras experiencias extremas como accidentes o enfermedades donde el cerebro reacciona de formas sorprendentes. Imagina que alguien que nunca ha tocado un instrumento musical empieza a interpretar piezas complejas de piano tras un incidente. Aunque estos casos son muy raros, hay ejemplos documentados que sugieren que el cerebro tiene capacidades ocultas. Algunas teorías apuntan a que estas habilidades pueden surgir a través de conexiones neuronales inesperadas o el acceso a recursos que estaban bloqueados. La ciencia todavía investiga este fenómeno. Puede ser que todos tengamos un potencial oculto que nunca lleguemos a descubrir. ¿Qué pasaría si tu perro aprendiera a conducir? ¿Sabes que en Nueva Zelanda existe una escuela donde los perros pueden aprender a conducir? Suena loco, pero es totalmente cierto. En este lugar, los perros son entrenados para manejar vehículos adaptados a su tamaño. Imagina un perro al volante, usando su nariz para acelerar y frenar. Este programa no solo es divertido, sino también tiene un propósito: ayudar a personas con discapacidades o dificultades para conducir. Al entrenar a estos perros se les enseña a obedecer comandos y a manejar en situaciones reales. Por ejemplo, se les enseña a girar a la izquierda y detenerse en los semáforos. Aunque no hay planes de ver perros conduciendo por las calles pronto, este proyecto está cambiando la forma en que vemos a nuestros amigos peludos. ¿Quién sabe? Tal vez en el futuro veamos autos manejados por perros en lugar de humanos. El reloj del juicio final. ¿Realmente estamos tan cerca del final? ¿Sabías que hay un reloj que nos dice cuán cerca estamos de un apocalipsis? Se llama el reloj del juicio final y fue creado en 1949 por un grupo de científicos. La idea es que este reloj marca el tiempo que nos queda antes de una posible catástrofe global, como una guerra nuclear o el cambio climático. Cuando las manecillas del reloj se acercan a la medianoche, significa que el mundo está en grave peligro. En 2020 el reloj se movió a solo 100 segundos de la medianoche, lo más cerca que ha estado en la historia. Pero aquí está la pregunta: ¿por qué debería importarnos? Bueno, este reloj no solo es un símbolo del miedo, sino también de la responsabilidad que tenemos de cuidar nuestro planeta. Si queremos que el reloj no avance, debemos tomar decisiones importantes hoy, como reducir nuestra huella de carbono y promover la paz. Así que la próxima vez que pienses en el futuro, recuerda, cada segundo cuenta. Los tiburones son más viejos que el propio sistema solar. ¿Sabes que los tiburones han existido desde hace más de 400 millones de años? Estos increíbles depredadores han navegado a los océanos mucho antes de que se formaran los anillos de Saturno. Para ponerlo en perspectiva, los anillos del planeta gigante se formaron hace unos 100 millones de años. Eso significa que los tiburones han estado adaptándose y evolucionando en el planeta durante cientos de millones de años, sobreviviendo a múltiples extinciones masivas. Los tiburones son fascinantes, no solo por su antigüedad, sino también por su capacidad de adaptación. A lo largo de la historia han desarrollado características únicas, como sus dientes afilados y un sentido del olfato increíblemente agudo, que les permite detectar presas a grandes distancias. Hoy en día existen más de 500 especies de tiburones, desde los pequeños tiburones de arrecife hasta lo imponente tiburón blanco. Su presencia en los océanos es vital para mantener el equilibrio del ecosistema marino. Este es el sorprendente origen del negocio más antiguo del mundo. ¿Sabías que el negocio más antiguo del mundo no es lo que muchos piensan? No se trata de un mercado o una tienda, sino de la prostitución. Este oficio ha existido a lo largo de la historia, desde tiempos de civilizaciones antiguas como Mesopotamia hasta el día de hoy. Imagina, en el siglo IV a.C. había templos donde las mujeres ofrecían sus servicios como parte de rituales religiosos.
religiosos. A lo largo de los años ha sido un tema tabú, pero también una fuente de debate sobre la moral y los derechos. A pesar de que hoy en día muchas personas lo ven de forma negativa, algunas defensoras del trabajo sexual argumentan que debería ser legalizado y regulado para proteger a quienes lo ejercen. Es una mirada interesante a cómo los negocios pueden cambiar con el tiempo, pero las necesidades humanas permanecen. Entonces, ¿qué opinas? ¿Debería ser considerado un trabajo como cualquier otro?